Hemos meditado en dos capítulos precedentes sobre la consagración, la transustanciación, la presencia del Señor en la Eucaristía y la comunión, la recepción de Jesús sacramental en la comunión eucarística, en la misa. Vamos a dedicar esta tercera y última meditación preparatoria de la solemnidad del Corpus Christi a la adoración de la Eucaristía fuera de la misa, lo que tradicionalmente se denomina visita, que tiene otras múltiples aplicaciones, pues la adoración perpetua, las 40 horas, la procesión del Corpus, que tendrá lugar en esta solemnidad, en tantos sitios, etc. La presencia del Señor en la Eucaristía fue algo pacífico desde el principio, pero no así su adoración fuera pública, fuera de la Santa Misa. En los primeros siglos se adoraba al Señor en la Eucaristía únicamente en la misa y en la comunión. Se reservaba fuera de la misa únicamente para llevarla a los enfermos y a los ausentes. Y se hacía cuando se pudieron construir ya iglesias y santuarios en un anexo que en Oriente se llamaba Sacrarium. Era como una especie de sacristía, un lugar donde se custodiaban con veneración y luego se trasladaban también con respeto y veneración, porque existía la fe de que ahí continuaba presente el Señor, a quien lo necesitaba. Pero como Jesús enseñó a rezar al Padre en unión con Él, las oraciones durante muchos siglos se han dirigido justamente a Dios Padre. Y solo con el paso del tiempo, y esta es una acción del Espíritu Santo en la Iglesia, el pueblo fue sintiendo la necesidad de dirigirse en sus oraciones también al Hijo. En la medida en que fue profundizando y conociendo más el Evangelio, sintió el deseo de tratar más también al Hijo, no solamente al Padre. De hecho, las iglesias, los templos, al principio fueron lugares únicamente para celebrar acciones litúrgicas y después también se convirtieron en lugares de oración. Y los fieles, al orar en el templo, dirigían su mirada y su atención al altar, que representa a Cristo, porque es como la mesa donde Cristo instituyó la Eucaristía, o también simboliza la tumba en donde Cristo estuvo enterrado y resucitó. Pero aquello fue todavía enriqueciéndose más. Algunas órdenes, como la del Cluny, comenzaron incluso a dirigirse en sus oraciones y en su adoración hacia el Sacrarium, aunque no estuviese dentro de la iglesia, y a encender velas junto al Sacrarium. Y la cosa estalló definitivamente cuando Berengario de Tours, en el siglo XI, afirmó por primera vez en la historia, de manera solemne, por parte de una autoridad, en este caso un teólogo, que en su opinión la Eucaristía era un símbolo de la presencia de Cristo, pero no había una presencia real. Bueno, aquello fue una herida en el corazón de la Iglesia y hubo una reacción universal y se introdujeron entonces, aparte de las condenas que llovieron sobre Berengario, pues se introdujeron muchos gestos y muchas actividades de tipo eucarístico para fortalecer la fe en la presencia del Señor, como por ejemplo la elevación que se realiza en la Santa Misa de la hostia recién consagrada o del cáliz con la sangre del Señor. Eso comenzó justo entonces. O la misma fiesta del Corpus y la procesión. Y también el traslado de las formas eucarísticas reservadas en el Sacrarium desde la sacristía hasta la iglesia. En algunos lugares como Francia o Inglaterra, en algunas columbas, algunas palomas de materiales preciosos que contenían dentro a Jesús sacramentado. En otros como Italia, en armaritos empotrados en la pared. Y en otros lugares como en España, lo habitual fue cofres que se pusieron encima del altar, nuestros sagrarios. Y al principio se hizo esto en
altares laterales y solo en el siglo XVII ya se generalizó la práctica de poner en la nave central el sagrario. Así que es muy reciente, apenas 4 siglos de adoración pública de la Eucaristía en los templos. Esto es un regalazo y ahora nos cuesta entender cómo tantas generaciones de hermanos nuestros pudieron vivir sin ello. Y esta presencia del Señor ahí, siempre disponible a acogernos, es un imán. Es lo que se denomina la visita al Santísimo o la adoración eucarística fuera de la misa. Se trata de ir allí y reconocer su presencia, que está a la vez simbolizada de múltiples maneras. El sagrario suele estar cubierto por un conopeo, una tela de distintos colores, según el día, la misa que se ha celebrado o la liturgia, el tiempo litúrgico, que tiene el valor de simbolizar una presencia oculta. Cuando vamos en coche y vemos que en la montaña, en la ladera de una montaña, hay una tienda de campaña, sabemos que ahí hay alguien, pero a la vez la tienda de campaña nos impide saber quién está ahí dentro. La tienda de campaña revela y a la vez oculta una presencia. Y eso el sentido del conopeo es este. Es una tela que hace como de tienda de campaña, revela que hay una presencia oculta. O la lamparita que arde junto al sagrario, esa vela que alimenta una llama que a su vez tiene 2 propiedades fundamentales, la luz y el calor. Símbolos de la luz que Cristo da a la inteligencia y el calor que transmite al corazón, que irradia desde el sagrario. Todo en el templo está lleno de simbolismos hacia la presencia de Cristo, invita a la presencia de Cristo. Pues allí nos acercamos y con la ayuda también del cuerpo, de las posturas, de rodillas, de pie, sentados, de los gestos, con las manos recogidas, la mirada atenta, podemos pasar un ratito con el Señor. Mientras tanto, podemos hacer lo que queramos. Podemos repetir oraciones, alguna oración vocal, o simplemente estar allí mirando y sabiéndonos mirado, como decía aquel hombre sencillo al cura de Ars. Pero lo importante es que allí se establezca una relación personal, que entre Jesús sacramentado y nosotros no haya simplemente una cercanía física. Es verdaderamente un privilegio el encontrar una iglesia abierta, el poder entrar y sentarnos cerquita del sagrario y estar allí y descansar en el Señor las ocupaciones del día, las preocupaciones, o darle gracias por estar ahí, o simplemente descansar y salir reconfortados. Ahí se establece una comunión donde dejamos en el Señor lo nuestro y el Señor lo acoge y nos abraza, nos da pues, unas fuerzas para volver otra vez al trabajo y a la vida. En esta ciudad de Burgos, donde vivo, también vivió el hermano Rafael, un gran santo que vivía en el paseo de la isla, muy cerquita del convento de las esclavas, que tenían una iglesia con una adoración perpetua. Y él se dirigía con frecuencia y pasaba allí largos ratos siendo joven. Y solía hablar con el Señor pues, de todas las cosas, también de las cartas que recibía. Lo que le contaban sus amigos en las cartas, pues lo comentaba con el Señor. Y en una carta de respuesta a un amigo suyo escribe: en este momento de empezarte a escribir, llego del convento de las esclavas. Son las 6:30. Allí, delante del Señor y con tu carta en el bolsillo, casi lloro de alegría. ¿Cuánto me quieres, Señor? Mira, a Jesús fui a contárselo todo como siempre que recibo carta tuya. Primero hice un acto de agradecimiento. Él me trata como no merezco. En fin, ¿para qué te voy a decir lo de siempre? Después
considerando delante de él unas cosas que me dices, yo se lo dije al Señor y nos reímos los dos un poco. Me estuve en la iglesia hasta que me echaron. Qué feliz soy. ¿Cómo me quiere Jesús? Bueno, esto es el sentido de la visita. Es qué suerte, qué posibilidad, qué oportunidad. Recuerdo que hace años, cuando era capellán de un colegio de niñas, alguna vez para explicar a alguna pequeña la conveniencia de visitar a Jesús, le decía, imagínate que vienes al oratorio y no hay nadie. ¿Con quién está Jesús? Y lógicamente solía responder, conmigo. Y le decía, no, antes de que entres tú, ¿con quién está? Y decía, con nadie, está solo. Y yo le explicaba, no, Jesús no está solo nunca. Siempre está con el Padre y con el Espíritu Santo y con la Virgen María y con todos los santos y con todos los ángeles. La que está sola eres tú. Cuando vienes a visitar a Jesús, no es porque Él esté solito y porque lo necesite, sino que lo necesitas tú. Nadie te entiende del todo, salvo Jesús. Nadie te puede ayudar en las cosas más personales, salvo Jesús. Quien necesitas hacer la visita eres tú. Es verdad, porque se ha hecho mucha literatura al respecto, eso de que hemos de procurar acompañar al Señor en el sagrario, que no esté solo, de rodearle del máximo cariño posible. Evidentemente, esos son señales de amor. Pero el Señor no se queda ahí porque Él necesite de nuestro afecto. Somos nosotros los que necesitamos del suyo. Es decir, que no tiene carencias afectivas, nosotros sí que las tenemos en cambio. Claro que le tenemos que tratar con cariño y todo el cariño que pongamos es poco. Recuerdo hace años, y es un acontecimiento pues verdaderamente triste, ¿no? Hubo un robo sacrílego en una iglesia de cierta diócesis española. Y al cabo de la policía intervino y al cabo de un tiempo se publicó en la prensa una pequeña noticia que explicaba cómo la policía había elevado quejas al arzobispado porque decía, nadie tarda 15 días en denunciar un robo. Nadie deja la llave de la casa, de la puerta, al alcance de cualquiera. Y dentro del sagrario hemos encontrado más de 700 huellas dactilares, algunas de ellas de párrocos que ya han fallecido. Todo eso manifiesta falta de fe y falta de consideración y descuido y falta de amor y es muy triste. Pero, por tanto, todo eso hay que intentar evitarlo y al revés, ¿no? Cuanto más cariño pongamos en el trato con el Señor y lo rodeemos de más cariño, pues mejor. Pero finalmente quienes necesitamos la visita somos nosotros. Hasta el punto de que cuando la hacemos salimos tan aliviados, tan reconfortados con lo que necesitemos que enseguida deseamos volver. La visita crea dependencia. Es algo semejante a como domesticó el Principito al zorro. Los dos, recordaremos, se citaban para verse todos los días un ratito, a una hora fija, y no hablaban, sino que se sentaban y estaban juntos un rato y ya está, y luego se marchaban cada uno a lo suyo. Pero al día siguiente volvían otra vez a estar juntos. Y llegó un momento en que ya el Principito tuvo que continuar el viaje y al zorro lo sintió muchísimo, ya le había domesticado. Ya ese rato juntos ya era una necesidad. Y así pasa mucho más todavía con el sagrario. Hasta el punto de que San José María escribe en Camino, comenzaste con tu visita diaria. No me extraña que me digas, comienzo a querer con locura la luz del sagrario. Hay vocaciones que consisten fundamentalmente en esto, en vivir delante del sagrario. Recuerdo una alumna de ese mismo colegio que después de terminar, unos años después, decidió finalmente marcharse a un convento como monja de clausura, una clarisa, y convocó a las compañeras de su promoción para explicarles y despedirse. Y les dijo cómo había descubierto su vocación de religiosa de clausura. Todo comenzó cuando en infantil la profesora un día les llevó a todas al oratorio y les enseñó a hacer la genuflexión mientras les decía, señalando el sagrario, ahí está Jesús.
Y el año siguiente, cuando estaba en primero de primaria, su clase estaba cerquita del oratorio y tenía que pasar por delante para bajar al recreo. Y cogió el hábito de, según bajaba, entrar en el oratorio y hacer una genuflexión mientras pensaba, ahí está Jesús. Y esto cada día de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto. Y si alguna vez, contaba que si alguna vez hacía esa genuflexión, pues un poco rapidita para llegar pronto al patio, se daba cuenta, la volvía a hacer otra vez despacio pensando, ahí está el Señor. Y la presencia del Señor en el sagrario le fue resultando cada vez más interesante, más importante, más significativa, más deseosa. Y llegó un momento en que dijo, quiero vivir delante del Señor toda mi vida. Descubrió su vocación de monja de clausura. Nosotros no tenemos esa vocación de vivir encerrados entre cuatro paredes, sino en mitad del mundo, pero la misma vocación que un religioso de clausura de enamorarnos de Cristo. Y gracias a Dios vivimos en ciudades que están pues muy bien dotadas de iglesias. Luego estarán más o menos abiertas, pero hay muchos sagrarios. Estocolmo es una ciudad preciosísima, de las más bonitas que hay en Europa, pero que transmite una sensación de tristeza grande, porque sobre todo cuando se ve desde un altito y se ve toda la ciudad que es muy llana, que es una cucada, una preciosidad, sin embargo no hay apenas sagrarios, hay 2 o 3 sagrarios, no son como nuestras ciudades o nuestros pueblecitos, que enseguida descolla la torre de una iglesia. Da la sensación de como de soledad. Aquellos hombres en aquella preciosísima ciudad, sin embargo, están solos, no está el Señor. Nosotros, en cambio, lo tenemos muy cerquita y seguramente caminando, cuando vamos por la ciudad, pasamos delante de iglesias. No es que tengamos que entrar siempre, ni mucho menos, no podremos, pero al menos cuando pasamos por delante podemos saludarle, un movimiento del corazón. Podemos asaltar sagrarios, decía también San José María. Ser almas eucarísticas. Y en la medida en que podamos, pues sí, una escapadita para pasar unos minutos ahí delante del Señor, mirándole y sintiéndonos mirados. Saldremos reconfortados, saldremos transfigurados. La visita será un momento importante de nuestro día. Bien, pues se podrían y se deberían decir tantas cosas más acerca de la Eucaristía, pero con esto terminamos esta miniserie de 3 meditaciones sobre la Eucaristía con motivo del Corpus Christi, que han tratado de la consagración, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la comunión, de la relación personal con Él cuando la recibimos sacramentalmente al final de la misa, y de la adoración fuera de la misa cuando le visitamos en los sagrarios.